Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que honestamente ha generado un revuelo considerable. Vamos a desentrañar la furiosa reacción de Can Yaman ante una pregunta que al parecer tocaba una fibra sensible, y todo giraba en torno a Demet Özdemir y un detalle, su escote. Sí, han escuchado bien. ¿Qué habrá dicho exactamente esa pregunta para desquiciar a nuestro querido Can? ¿Qué significa esto para la relación, o la supuesta relación, entre estas dos grandes estrellas turcas? Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este chisme jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de todo lo que traemos para ustedes, porque créanme, no quieren quedarse fuera de lo último que ocurre en el universo de la farándula. Bueno, pongámonos cómodos y vayamos al grano. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, ha sido noticia no solo por sus proyectos laborales, sino también por su vida personal, o al menos por lo que los medios especulan de ella. Y es que cuando se trata de figuras tan mediáticas, cada movimiento, cada declaración, cada fotografía, es analizada al milímetro. En esta ocasión, la controversia surgió durante un evento público, donde los paparazzi y reporteros, siempre al acecho, buscaron obtener declaraciones exclusivas del actor. Y ahí es donde entra la pregunta del millón, o mejor dicho, la pregunta que desató la tormenta. Imaginen la escena: Can Yaman impecable, rodeado de flashes, respondiendo a las preguntas habituales sobre su trabajo, sus futuros proyectos, tal vez alguna mención a su físico, porque seamos sinceros, es parte de su imagen pública. Pero entonces un reportero, quizás buscando una primicia un poco más picante, decide ir por la tangente. La pregunta aparentemente se centró en Demet Özdemir, la actriz con la que Can compartió pantalla en la exitosa serie Erkenci, y con la que hasta el día de hoy, muchos fans insisten en que hay algo más que una simple amistad. Y el foco de la pregunta, el detonante, fue nada más y nada menos que el atuendo de Demet, específicamente su escote, en una ocasión anterior. A ver, ¿qué tan delicada puede ser una pregunta sobre el escote de alguien? Bueno, en el contexto de las celebridades, especialmente en culturas donde ciertos temas pueden ser un poco más conservadores, y sobre todo, si hay una relación cercana o una historia de rumores entre las personas involucradas, una pregunta así puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser vista como una intromisión inaceptable en la vida privada, una falta de respeto, o incluso, una forma de generar morbo y especulación innecesaria. Lo que se reportó es que Can Yaman no reaccionó con una simple incomodidad. No, la cosa fue más allá. Según los testigos y los vídeos que circularon rápidamente en redes sociales, la reacción de Can fue de auténtica furia. Su rostro, habitualmente sonriente y afable, se transformó. Se dice que su tono de voz cambió drásticamente, que sus gestos se volvieron más tensos y enérgicos. Algunos incluso describen que cerró los ojos con fuerza, respiró hondo intentando controlar su temperamento, pero la pregunta evidentemente lo había sacado de quicio por completo. ¿Qué pudo haberlo enfurecido tanto? Vamos a especular un poco, pero basándonos en lo que sabemos de las dinámicas de la farándula. Primero, la privacidad. Los famosos, a pesar de estar expuestos al público, valoran su espacio personal. Una pregunta que se mete en detalles tan íntimos como la vestimenta de una persona cercana, o que se presume cercana, puede ser vista como una invasión. Can Yaman, como figura pública, seguramente está acostumbrado a lidiar con preguntas sobre su vida amorosa, pero esta pregunta específica, al centrarse en un detalle físico de Demet y preguntando su reacción, podría haberle parecido particularmente irrespetuosa hacia ella. Quizás sintió que se estaba tratando a Demet como un objeto, o que se estaba buscando generar una polémica innecesaria sobre algo tan trivial. Segundo, la protección. Si Can y Demet mantienen una amistad genuina, o si hubo algo más en el pasado, es natural que él sienta un impulso de protegerla. Ver a alguien cuestionar o comentar de forma insistente sobre su apariencia, especialmente en términos que podrían ser considerados superficiales o incluso vulgares, puede ser muy irritante. Es posible que Can sintiera que el reportero estaba intentando ponerla en una situación incómoda, y él, como amigo o persona que la respeta, no quiso permitirlo. Tercero, la presión mediática. Can Yaman ha sido objeto de intensos escrutinios mediáticos. Cada rumor sobre su vida
Rosa, cada salida con alguna mujer, se convierte en noticia. Tal vez esta pregunta fue la gota que colmó el vaso. Una pregunta sobre el escote de Demet puede parecer irrelevante para muchos, pero para él, podría haber representado un ejemplo más de la obsesión de los medios por detalles superficiales en lugar de centrarse en su carrera o en aspectos más sustanciales. La pregunta en sí, ¿cómo creen que se formuló? Podría haber sido algo directo como, Khan, ¿qué opinas del escote de Demet en la gala de anoche? ¿Te pareció apropiado, o quizás más indirecto, buscando su reacción a la controversia que el atuendo pudo haber generado? Independientemente de la formulación exacta, el resultado fue el mismo, una reacción visceral de Khan Yaman. La repercusión de este incidente fue inmediata. Los vídeos y las notas de prensa sobre la furia de Khan inundaron las redes sociales. Los fans de ambas series, pero especialmente de Erkencikus, se dividieron. Algunos defendieron a Khan, aplaudiendo su actitud protectora y su rechazo a ser parte de este tipo de preguntas. Consideraron que hizo bien en poner un alto a la intromisión. Otros, sin embargo, criticaron su reacción argumentando que, como figura pública, debería estar preparado para todo tipo de preguntas y que su furia fue exagerada. También hubo quienes aprovecharon para avivar los rumores de una relación secreta entre él y Demet, interpretando su reacción como una señal de celos o de posesividad. Es importante recordar que Khan Yaman y Demet Özdemir fueron protagonistas de una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable y eso, sumado a su evidente carisma individual, hizo que los fans se enamoraran de ellos como pareja. A pesar de que la serie terminó hace tiempo, los rumores de que su relación trascendió la ficción nunca cesaron por completo. Han sido vistos juntos en eventos, se han dado me gusta en redes sociales y mantienen una relación de amistad pública. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un romance. Y es precisamente esta ambigüedad, que habrá entre ellos, lo que alimenta la curiosidad de los medios y del público. Por eso una pregunta sobre el escote de Demet, al ser formulada a Khan, no es solo una pregunta sobre moda. Es una pregunta cargada de insinuaciones, de subtextos, de un intento por descifrar la dinámica de su relación, o la falta de ella. ¿Está Khan celoso? ¿La considera su territorio? ¿O simplemente está harto de que se hable de cosas tan triviales cuando podrían estar hablando de su talento o de otros temas más relevantes? Lo que este incidente nos enseña, más allá del chisme específico, es la compleja relación entre las celebridades, los medios y el público. Los medios buscan obtener la noticia, la primicia, aquello que genere clics y comentarios. Y muchas veces para lograrlo, recurren a preguntas que pueden ser invasivas, inapropiadas o que buscan crear controversia. Los famosos, por su parte, están en un constante equilibrio entre responder a la prensa para mantener su relevancia y proteger su privacidad y su imagen. Y el público, fascinado por la vida de sus ídolos, consume estas noticias, a veces apoyando a los famosos, otras veces juzgando sus reacciones. Khan Yaman, al reaccionar de esa manera, envió un mensaje claro. Un mensaje de hartazgo, de defensa y quizás de un deseo de ser tomado más en serio. No quería ser parte de un circo mediático que se centra en detalles superficiales y que puede llegar a ser irrespetuoso. Su furia en este contexto puede ser vista no solo como una reacción personal, sino también como una postura frente a las prácticas mediáticas que considera inaceptables. Y nosotros, como espectadores, tenemos la opción de analizar esto desde diferentes ángulos. Podemos reírnos del chisme, podemos juzgar la reacción de Khan, o podemos reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas y la forma en que se maneja la información en el mundo del entretenimiento. Personalmente creo que la reacción de Khan, aunque explosiva, es comprensible hasta cierto punto. La línea entre el interés público legítimo y la intromisión en la vida privada es muy fina, y a veces, los medios la cruzan sin dudarlo. Preguntar sobre el escote de una mujer a su compañero de serie, especialmente cuando hay rumores de algo más, es un terreno pantanoso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este revuelo? Pues que las estrellas como Khan Yaman y Demet Özdemir, a pesar de su fama y su aparente glamour, son seres humanos que también tienen sus límites. Que una pregunta aparentemente inocua puede ser el detonante de una fuerte reacción cuando toca una fibra sensible. Y que en el mundo de la farándula los detalles más pequeños pueden desatar las polémicas más grandes. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta historia, ¿verdad?
Hemos visto cómo una pregunta sobre un atuendo puede llevar a una reacción furiosa y desatar un torbellino de especulaciones. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que sucede detrás de las cámaras y en los eventos públicos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que fue justificada? ¿Qué habría hecho ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.